está bien frío, hermanos. Tengo muy frías mis manos, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios por el frío también, ¿verdad? Amén. Cuando mucho calor, que mucho calor, que cuando mucho frío, mucho frío. No nos contentamos con nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos permite estar en este lugar para cantarle, haberle cantado y también para escucharle la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Y quisiera que abriera su Biblia en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Me dice cuando ya lo tenga por ahí. ¿Ya lo tiene? Hebreos 11:1. Voy a leer la palabra de Dios de esta manera. Y dice, es pues la fe, la certeza, dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a volver a repetir, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor, que nosotros llamamos tu casa, donde tú nos has permitido podernos reunir, Señor, en este domingo, no por costumbre, Señor, sino porque tenemos un corazón lleno de gratitud, Señor. Delante de ti, Señor, un corazón que reconoce que tú lo eres todo y que te necesitamos, Señor. Gracias en esta mañana. Permítenos escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Y que podamos poner por obra, Señor, lo que tú quieres para la vida de cada uno de nosotros, lo que tú demandas, Señor, en tu palabra para la vida de cada uno de nosotros. En este tiempo, Señor, háblanos, te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias. Hace unos días atrás estaba dando una enseñanza en Jacksboro y hablaba acerca de Efesios 4:17, que dice que no andemos como los gentiles, dicen que andan en la vanidad de su mente. Bueno, pero el punto, no volver a predicar eso, ¿verdad? Pero el punto es de que, a donde quería llevarnos, es de que, le decía yo a los hermanos, de que después que nosotros nos convertimos, cuando reconocimos que éramos pecadores, cuando reconocimos que le necesitábamos a Él, esto no quedaba solo ahí, ¿no? Sino que Dios pide algo más de nosotros, ¿no? Que haya un cambio, ¿no? En nuestras vidas, que podamos ser diferentes a los demás, ¿no? Pero de la única manera como nosotros podemos ver lo que Dios demanda de nosotros es a través de las Escrituras. No hay otro libro. No existe otro libro, hermano, que pueda decirnos lo que Dios espera de usted como hijo de Dios y lo que espera de mí como hijo de Dios. Entonces, cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en Él y Dios puso una nueva naturaleza en nosotros, tenemos que poner por obra en estudiar su palabra, en aprender lo que Él quiere para cada uno de nosotros, porque no es solo de, sí, ya me convertí, gloria a Dios, y ahí quedó todo, ¿verdad? Y seguimos viviendo como nosotros queramos. No, no es así, hermanos. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario con un propósito. No lo mandó solo por mandarlo, sino que lo mandó con un propósito. Primeramente, ¿qué era? Redimirnos, perdonarnos y salvarnos, ¿no? Pero después de eso también toca algo más, no se queda solamente ahí. Yo le hablaba a los hermanos también hace tiempo atrás y les decía que Dios demanda de nosotros santidad, que Dios demanda de nosotros consagración, que Dios demanda de nosotros que ya no nos comportemos como nos comportábamos antes, que si antes la vieja naturaleza gobernaba nuestra vida, hoy en día no tenemos que dejar que la vieja naturaleza gobierne nuestra vida, que no sigamos tomando decisiones en nuestra vieja naturaleza, porque Dios ya ha puesto una nueva. La Biblia dice en Romanos 6:6, dice que nosotros ya no somos esclavos de más del pecado, que morimos juntamente con Él en la cruz y que Él puso un alto hasta este cuerpo de pecado y que va a ser destruido. Dice, pero cuando dice destruido, yo le he explicado a los hermanos que no es que Dios lo va a agarrar y que le va a tirar, le va a prender fuego, no, sino que está hablando de que este cuerpo ya no nos va a dominar. ¿Me entiendes? Los deseos ya no. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice que el cuerpo del pecado será destruido para que ya no sirvamos más, dice, a nuestra carne.
Y cuando habla de sirvamos, ahí en ese versículo de Romanos 6, se está hablando acerca de que ya no vamos a ser más esclavos del pecado, porque sí sabía que usted y yo éramos esclavos antes, ¿no? Antes del pecado, la vieja naturaleza gobernaba nuestra vida, hermanos. Entonces Cristo Jesús, el Padre, Dios mandó a Cristo Jesús a morir. Cristo en obediencia vino y murió por nosotros para redimirnos y para salvarnos. Pero no queda solo ahí, era lo que les decía hace un momento. No queda solo ahí, sino que Dios demanda algo más de nosotros. Algo más, cambios. Ahí en Efesios 4 la Biblia dice también vestidos, dice revestidos, y vestidos dice de nuevo hombre. Y cuando habla vestidos, está hablando que debe haber un cambio en nosotros. Está hablando que debe haber un nuevo voy a hacer mi nombre, un nuevo Amílcar, ¿verdad? Un nuevo Amílcar que ya no puede ser el mismo que era antes. Tiene que haber algo diferente en mí. Y no estoy hablando de perfección, porque ninguno aquí es perfecto, ¿verdad? Todos nosotros nos equivocamos. Yo me equivoco, ¿me entiendes? Pero yo siempre he dicho esto: no es lo mismo vivir equivocándose siempre a tratar de vivir día a día, tratar de agradar a Dios. Y en ese afán de agradar a Dios probablemente nos vamos a equivocar, ¿me entiendes? Pero ya no nos está guiando nuestra vieja naturaleza, sino que nos está guiando lo que la Biblia nos dice. Y así como Dios nos manda que nos consagremos, así como Dios nos manda en su palabra que le busquemos cada día más, así como Dios nos manda, Él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, ¿qué es lo contrario de eso? Si no nos acercamos a Dios, Dios va a estar distante de nosotros, ¿me entienden? Dios está en todo lugar, pero lo que ese versículo quiere decir en Santiago es de que Dios va a estar distante porque nosotros no nos acercamos a Él, ¿me entienden? Entonces es nuestro deber como hijos de Dios buscarle, es nuestro deber como hijos de Dios hacer lo que la Biblia nos manda hacer, ¿me entienden? Entonces leíamos aquí en Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Miren, hermanos, entonces si Dios nos manda a consagrar nuestras vidas, dice: sed santos, dice en Tesalonicenses, porque yo soy santo. Y Dios nos ha llamado, dice, a santidad. Pero Dios también nos ha llamado a confiar en Él cada día más y más. ¿Me entienden? Porque hay mucha gente que va a las iglesias y aún como que no confía de un todo en el Señor. ¿Me entienden? Van y pueden ir cada domingo pueden venir y sentarse, estar ahí donde ustedes están y no confiar de un todo en Él. Pero la Biblia nos manda, por eso Hebreos, la carta de Hebreos dice: es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice. Para poder haber creído en el Señor, primero, ¿qué tuvimos que haber hecho? Alguien que me diga, ¿qué tuvimos que haber hecho? Bueno, escuchar, ¿verdad? ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. Esto no es de que, por ejemplo, usted iba caminando ahí por su cuarto y ¡ay! Ya voy a creer en Dios, ¿verdad? Ya creo en Dios. No, sino que la fe en el Señor viene por lo que hemos escuchado. Por ejemplo, yo cuando era muy jovencito, a mí alguien me empezó a llevar a una iglesia. A la primera reunión que yo fui a una iglesia fue a un servicio de oración. Y yo no sabía qué hacer ahí en ese servicio de oración. Yo ni entendía nada. Y yo solo vi que todos ahí empezaron a cantar y a alabar y a levantar sus manos y alabaré. Y yo estaba como que, usted sabe, el puro perrito comprado ahí que uno ya no sabe para dónde irse, ¿verdad? Y mi amigo estaba a la par mía y después de eso vino la oración. Y me dice él, yo vi que todos se arrodillaron, hermanos, en la iglesia todos se arrodillaron. Y yo me senté y mi amigo se arrodilló y yo solo me dijo: arrodillate, hombre, y le pedís a Dios. Me dijo, yo, pero pues yo no sé, le dije, yo no sé orar, yo no sé lo que me estás diciendo, yo no sé, le dije, vos solo hincate ahí, me dice, pedile a Dios lo que querrás. Y me acuerdo que lo hice, tenía 14 años. Pero a donde quiero llevarlo es que en ese momento empezó algo en mí. Yo empecé a escuchar. Al otro día él me llevó a una reunión en una casa que era reunión de jóvenes y había muchos jóvenes y yo me sentí entre los jóvenes y que bienvenido y que todo, y empezaron a predicar y empezaron a hablar de la necesidad de como jóvenes que teníamos de Dios. Y eran cosas que yo nunca había escuchado en mi vida. O sea, nunca. Nosotros íbamos mis papás, pues a la iglesia tradicional, pero
pero nunca me habían enseñado nada de eso. O sea, ¿me entiendes? Nada de que Dios quería tener una relación conmigo, tener intimidad, como que yo lo conociera, que yo viviera. Y yo empecé a escuchar cosas que me llamaban la atención, cosas que yo nunca había escuchado. Y me empezaron a llamar la atención, hermanos. Empecé a escuchar y yo paraba la oreja bien de lo que estaban hablando. Y empezó a formarse algo dentro de mí. ¿Me entiendes? Pero para poder haberse formado eso dentro de mí, primero tuve que haber escuchado. Por eso le digo que para poder entender lo que Dios quiere para nosotros es necesario que escuchemos lo que la palabra de Dios dice. Porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por leer la palabra de Dios. Si quiere ir conmigo a Romanos 10, 17, me gusta que leamos juntos, hermanos. O sea, que tenga preparada su Biblia ahí. Romanos 10, 17. Porque nadie de la noche a la mañana dice yo creo, ¿verdad? Sino que nuestra fe empezó al oír de su palabra. Porque la misma escritura, hermanos, lo afirma. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. Pero si se quedara solo ahí, pues ¿qué oímos? No puedo escuchar cualquier otra cosa, ¿va? Solo ahí pues nos quedaríamos sin nada. Pero dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Mira, hermanos, por eso es que cada uno de ustedes está en este lugar. Cada uno de ustedes, porque escuchamos. Y al escuchar la palabra de Dios empezó a crecer una fe en nosotros. ¿Entiendes? Nadie cuando decide entregar su vida al Señor, nadie cuando decide decir, Señor, sí, yo reconozco que soy pecador, ya tiene una fe que va a decir, quítate esa montaña, vente aquí, vente para acá y que trágame muertos para que lo resucite, ¿verdad? Nadie tiene esa fe cuando se convierte. Nadie. Pero por eso el Señor demanda de nosotros que lo conozcamos más y que escuchemos de su palabra para que podamos crecer todos en fe, hermanos. Todos en fe. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero Hebreos 11:1 nos habla acerca de la fe, no solo como de creer, ¿verdad? No solo de creer, sino que también de confiar en Dios, en que Él estará obrando siempre a nuestro favor en medio de las circunstancias que cada uno de nosotros pueda pasar en nuestro caminar en esta tierra. Entonces, leíamos ahí donde dice, Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, hermanos, ese versículo de fe que acabamos de leer, esa palabra está hablando acerca de la confianza que debemos tener en Dios. La confianza que cada uno de nosotros debemos depositar ahora en Él como hijos de Dios que somos. Mire, esa palabra fe, ahí en Hebreos 11:1, significa esto, significa creer, pero no significa únicamente creer, significa confiar también. No solamente creer, sino confiar. Confiar. Entonces, el Señor nos está llamando a que no solamente creamos en su palabra, a que no solamente creamos en lo que Él nos enseña a través de las Escrituras, sino que confiemos, que aprendamos a confiar y a poner toda nuestra vida en Él, porque Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros, porque ahora, como les decía, ahora somos sus hijos. Si usted va conmigo a Juan 1:12 ahí dice, mas a todos los que le recibieron, dice a todos, este versículo es bien famoso, todos lo tenemos que saber, creo yo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo digo, siempre he dicho esto, hermanos, que la Biblia no hay que leerla solo por leerla, así que Dios nos amó, que Dios aquí, rapidito leemos a veces y no ponemos atención realmente a lo que estamos leyendo. Pero ahí dice, más a todos los que le recibieron, dice. ¿Cuántos le recibieron aquí? Amén. A los que creen en su nombre, dice, ¿cuántos creemos en su nombre? Amén. Les dio la potestad, dice. Cuando habla de potestad está diciendo que nos dio un derecho. Nos dio un derecho de poder ser llamados hijos de Dios.
Entonces el punto que quiero llegar es que entonces si somos hijos de Dios, si la Biblia dice, si su palabra dice que nosotros ahora somos hijos de Dios, debemos aprender a confiar en Dios. Porque el problema muchas veces es que venimos a la iglesia y seguimos nuestra vida no plenamente en el Señor, sino que no confiamos plenamente en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Tal vez vemos lo que Dios hace en la vida de otros, pero dice uno, no, Dios sí, de plano Dios se llama más a aquel que a mí, ¿verdad? Porque pues aquel sí obra y en mí no, ¿verdad? O en mí yo no me ayuda, pero es también porque no confiamos en Él. Nosotros debemos aprender a confiar en Él. Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué dijo? Le dirías a esta montaña, ve y ponte ya, échate en el mar, hazte para allá, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, pero lo que el Señor pide de nosotros como hijos de Él, hermanos, es que aprendamos a confiar en Él. A confiar en Él, hermanos. Más adelante ahí ese mismo verso dice, Hebreos 11:1, es pues la fe. Les decía yo que la fe es igual a creer y tener confianza en Él. Después dice certeza. Certeza es tener seguridad, hermanos. Es tener seguridad en la confianza que tenemos en Dios. ¿Sí me voy a entender? En la confianza que tenemos en Dios. Entonces, fe y certeza, la palabra nos enseña que debemos creer y confiar y tener seguridad que Dios obrará en nuestra vida en lo que estemos esperando como respuesta a las circunstancias o adversidad que estemos afrontando cada uno de nosotros. Eso es tener fe y certeza. Fe es, dijimos uno, creer. ¿Y qué otra cosa? Confianza. Certeza es estar seguro de lo que estamos creyendo. Sí. A ver, ¿creer qué era? Era fe. Primero, creer. Confianza. Y certeza es estar seguro, plenamente seguro de lo que estamos creyendo y confiando, que en este caso es Dios. ¿Amén? Entonces, eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, hermanos. Más abajo dice ahí ese versículo, siguiendo el versículo, dice la convicción de lo que no se ve, dice. La convicción de lo que no se ve. Sencillamente, hermanos, esta palabra es tener un convencimiento de que vamos a recibir una respuesta aunque no veamos por dónde vaya a venir. Eso es convicción. Tener fe, tener la certeza y tener convicción es creer en el Señor, confiar en que Él va a responder porque estamos seguros, certeza es seguro que Él lo va a hacer. Convicción es tener ese pleno convencimiento que Dios lo va a hacer, que no sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. ¿Me entienden? Él lo va a hacer. Y por eso es que cada uno de nosotros debemos aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque a veces queremos que Dios responda como nosotros queremos, ¿verdad? Pero no, Dios no va a ser así. Dios va a responder como Él crea en su sabiduría, que va a responder para poder ayudarnos a cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es importante, como hijos de Dios, que aprendamos a confiar cada día más en Él, hermanos. Cada vez que usted venga a un lugar donde le enseñan la palabra de Dios, venga en su corazón, Señor, yo voy a ir a que tú me enseñes hoy más. Yo confío que tú me vas a hablar, Señor. Y si usted viene con alguna situación difícil, decir, Señor, habla a mi vida, Señor, habla a mi vida. Y mire, yo estoy seguro que Dios va a hablar a su vida, hermano. Y va a dar la respuesta que usted está pidiendo, que su corazón anhela, según su voluntad, ¿no? Porque a lo largo de las Escrituras encontramos versículos que nos enseñan, yo escribí aquí, a ver, déjame ver. Pues escribí así. Una pregunta sería, ¿por qué a lo largo de las Escrituras, tómalo como una pregunta, ¿por qué a lo largo de las Escrituras encontramos versículos que nos enseñan que debemos aprender a confiar en Dios? ¿Por qué? Yo puse aquí, una respuesta podría ser porque somos hombres y mujeres que confundimos muchas veces la emoción con confianza. ¿Me entienden? Usted puede salir aquí y gloria a Dios, que los cantos y la palabra, qué palabrota, qué guay. Yo me acuerdo que allá a la iglesia donde iba de jovencito, un día yo estaba con un amigo que pues él era mayor que yo, él ya enseñaba,
Yo era un jovencito de ese tiempo y salió otro, ay, qué palabrota la que dio el hermano allá adentro, que gloria a Dios. ¿Y de qué habló? No sé. ¿Verdad? Ese es el que palabrota, ¿no? No, o a veces la gente se emociona con las alabanzas. No, que qué alabanza, qué poder el que hubo ahí, ¿verdad? Tráigame un muerto para que lo levante. Pero no, hermano, a veces que le traen al muerto y tal vez se muere él ahí. El que sale muerto de ahí es él y no revive al otro. Entonces, miren, hermanos, la gente a veces se emociona en las iglesias y confunden la emoción con tener confianza en el Señor. Y por eso es que muchas veces muchos cristianos viven frustrados, hermanos. Frustrados. No, es que el Señor de plano, no me quiere a mí, quiere más a aquellos que a mí, ¿verdad? Tal vez quiere a aquel hermano que toca el piano, al que toca la batería o el bajo, o al hermano que sirve y es el que quiere, a mí no me quiere. No, hermanos, debemos aprender a confiar plenamente en el Señor y no vivir de emociones, porque las emociones no nos van a conducir a ningún lado. Las emociones son cortas, son momentáneas. Si usted compra un carro los primeros días, quiere hasta salir a cualquier lado con tal de ir a probarlo, a manejarlo y que lo miren en su carro, no emocionado. Pero va pasando el tiempo y ya ni salir quiere. Ya ni salir quiere. Porque es una emoción, las emociones son pasajeras. Pero la confianza de Dios no debe ser pasajera. La confianza en el Señor debe estar siempre en nuestras vidas. En todo momento. A donde vayamos, confiar en Él. Tener nuestra convicción, tener la certeza, tener la fe, creer y la confianza que Él va a obrar en nuestra vida, que Él nos va a ayudar a salir adelante en la situación que cada uno de nosotros esté pasando. Por ejemplo, nosotros podemos, yo escribí aquí algo de lo que les dije, podríamos salir hoy de aquí contentos de decir que nuestra confianza está plenamente en Dios, pero tal vez llega mañana a su trabajo y le dicen gracias por tu tiempo, pero ya no hay más trabajo. Entonces, esa confianza que decíamos tener se vuelve un desánimo. Y fue solo una emoción que tuvimos de pensar que confiábamos en Dios. ¿Entiendes? Por eso es que muchos cristianos se emocionan tanto que confunden eso con la confianza. Porque qué tal si hoy salimos bien contentos de aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, que qué palabra, que todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero mañana nos pasa algo. Y ya esa confianza, no sé por qué. Y por el chavo, ahí nos empieza a dar, ¿verdad? Nos quedamos quietos ahí, ya no sabemos ni qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en todo menos en Dios. ¿Me entiende? Menos en Dios. Entonces Dios demanda, hermanos, así como demanda santidad, consagración de nuestra vida, demanda que nosotros tengamos confianza en Él, hermanos. Confianza en Él. Si Él dice, Jesús prometió que Él dijo, yo me voy, pero estaré con ustedes todos los días, dijo, hasta el fin. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Yo lo creo. Aún sin importar lo que estemos pasando, uno debe seguir confiando. Confiando. Por eso la Biblia dice, después la fe, dice, la certeza de lo que se espera, de algo que no lo estamos viendo, estamos esperando. Así debe ser nuestra confianza en Él, hermanos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, hermanos? En la vida todos pasamos momentos difíciles, ¿sí o no? Todos. Sean cristianos o no sean cristianos. Sean temerosos de Dios o no sean temerosos de Dios, todos pasamos momentos difíciles en la vida. Todos. ¿Verdad? La diferencia la va a ser en quién está su confianza y si estamos preparados para lo que podamos pasar, ¿no? Usted está aquí hoy bien tranquilo, yo también estoy aquí bien tranquilo, pero probablemente al salir de aquí puede pasar algo, ¿no? Podemos recibir una mala noticia. Probablemente aquí a unos 15 días podemos recibir una noticia de que estamos enfermos o de que estamos, no sé, algo que pueda venir y desanimarnos. Hace unos días platicaba con un familiar mío y al escucharlo yo escuchaba cierta tristeza en él al contarme algunas cosas de que estaba padeciendo. Entonces, y yo escuchaba la tristeza en él, pero decía, porque no confía en el Señor. ¿Sí me entienden, no? Lo que estoy diciendo? O me doy a entender, ¿verdad? De decirlo de una mejor manera. Entonces la diferencia es
en quién está nuestra confianza cuando pasemos momentos difíciles. Por ejemplo, se dice que en los años 30, yo no sé si usted ha leído un poco de esto, yo leí hace mucho tiempo de esto. En los años 30, en la Gran Depresión, mucha gente perdió todo lo que tenía. Y muchos, a causa de eso se quitaron la vida. Porque era gente que con dinero, que al perder todo optaron por el suicidio, por la seguridad que ellos tenían en el dinero, por la confianza. Hubo gente que se quitó la vida en este país, porque era gente millonaria, que al perderlo todo ya no iban a poder llevar la vida que llevaban, que estaban acostumbrados, y dijeron, no, mejor ya no quiero vivir. ¿Por qué? Porque sus esperanzas estaban puestas en su dinero. En su dinero. Cualquiera de nosotros puede tener un grado universitario, puede tener o no puede tener, o puede tener negocios, puede tener todo. Pero si nuestra confianza no está en el Señor, eso es nada. Eso es nada. Debemos aprender a confiar en el Señor. Debemos aprender a confiar en el Señor en todo momento, hermanos. Puede que usted tenga dinero ahorrado y eso no pueda... Y eso pueda estarle dando. Si usted tiene dinero, pues está bien, ¿no? O sea, tampoco es malo, ¿verdad? Lo malo es el amor al dinero, dice la palabra, ¿no? Pero si usted ha trabajado y tiene lo que tiene, pues gracias a Dios, gloria a Dios. Pero, por ejemplo, les decía yo, puede usted que tenga un dinero ahorrado, pero también pueda que eso le esté dando una falsa seguridad, ¿no? También. Una falsa seguridad. Usted viene aquí, levanta sus manos, gloria a Dios, Padre Santo, te alabo, te exalto. Pero tal vez mañana lo pierde todo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir cantando? ¿Va a seguir alabando? ¿Va a seguir viniendo? ¿Va a seguir buscando a Dios? Porque sí puede pasar, sí sabe que puede pasar, ¿verdad? Entonces, les decía que el dinero puede dar una falsa seguridad. Puede ser que puede ser que alguien que tenga dinero pueda perderlo la próxima semana, lo pierda todo. Y juntamente con eso sus ganas de vivir, ¿no? Sus ganas de vivir. ¿Por qué? Porque ponemos la confianza en todo menos en Dios. Menos en Dios. A veces el ser humano, por eso el Señor escribe en su palabra, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero mire, esta palabra creo que también la han desviado un poco, porque también uno cae en el punto donde no quiere confiar en nadie, ¿va? No quiere decirle que, ay, no, yo no voy a confiar en nadie, quítate aquí, ¿va? No quiero confiar en ti, no. Lo que la palabra realmente está diciendo cuando dice maldito el hombre que confía en otro hombre, está hablando que maldito el hombre que realmente pone toda su confianza en ese hombre, más que en Dios. Más que en Dios. Porque yo confío en mi esposa, pero eso no me hace que yo sea pecador, porque es mi esposa. Yo confío en ella. ¿Me entiendes? Pero lo malo sería que mi confianza la tenga más en ella que en Dios. Eso es donde ya Dios dice no, porque está quitándole el lugar que le pertenece únicamente al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, debemos aprender a confiar en el Señor. La palabra de Dios nos enseña que vamos a pasar adversidades, situaciones difíciles en lo cual debemos mantenernos confiando en el que todo lo puede, en el Señor, ¿no? Les decía hace un momento, todos vamos a pasar circunstancias difíciles. Y si quiere acompañarme a Santiago, busca ahí la epístola de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Le dice cuando ya lo tenga por ahí. ¿Alguien lleva el tiempo? ¿Nadie? 11:19. No, pero el tiempo que empecé. Oh. Le damos hasta las 2, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Es domingo. Está lloviendo como quiera. ¿Ya lo tienen? Ok, dice la palabra de Dios, Santiago 1:1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ok. Perdón. Les decía que por medio de las circunstancias Dios estará obrando para bien en cada uno de nosotros, formando un carácter y que nuestra confianza y paciencia pueda crecer en Él.
Entonces Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Por qué dice dispersión? Mire, hermanos, si nosotros nos vamos al tiempo en que fue escrita esta epístola, Santiago habla de esto, se está refiriendo a la dispersión a todos los cristianos que habían salido a diferentes rumbos, y no por voluntad propia, sino por la persecución que se había levantado en ese entonces contra los cristianos en ese tiempo, los cuales tuvieron que dejar todo cuando tenían. Y se imagina que se levantara una persecución en este tiempo contra los cristianos y que nos tocara dejar todo por lo que hemos trabajado. Ahí dice Santiago, dice a los de la dispersión, les decía esto, tendría que irnos a ese tiempo, y Santiago estaba escribiendo esto, les decía hace un momento, porque en ese tiempo se levantó una persecución contra la iglesia. Les tocó salir volados, hermanos, porque la iglesia, los santos del Señor empezaron a ser perseguidos, y no para decirles buenos días, no, los querían matar, los querían meter en cárceles. Entonces, por eso Santiago se da una tarea por medio del Señor, inspirado en la palabra por Dios. Santiago escribe, dice, y dirige esta carta a todos a todos esos hombres y mujeres que les tocó salir huyendo por la persecución que se había levantado. Mire, esto lo contamos así bien fácil, va la persecución, se fueron y ya. O sea, no, pensemos un poquito. Gente que les tocó, no, vámonos, ¿saben qué? Vámonos de aquí porque ahí vienen, vámonos. Les tocó dejar todo, hermanos. ¿Se imagina que nosotros les decía un momento, nos tocara ahora en este momento una persecución y nos tocara irnos, ir a escondernos y dejar todo por lo que hemos trabajado? Sea mucho, sea poco, pero lo hemos trabajado. Y nos ha costado, ¿no? El Señor nos ha dado las fuerzas, Él nos lo ha dado, pero el Señor nos ha dado la fuerza para trabajar, nos ha dado la salud para trabajar, nos ha dado todo esto para que vivamos mejor, ¿no? Para que estemos bien. Pero bueno, el punto es que Santiago escribe esto a toda la gente que andaba en persecución. Pedro también habla acerca de esto. Primera de Pedro 1:1 dice esto. Pedro dice, apóstol de Jesucristo. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él estaba dirigiendo esta carta a todos los cristianos también que estaban fuera de su patria, a todos los cristianos que habían sido exiliados, que les había tocado salir corriendo por la misma persecución que se estaba dando en aquel tiempo, ¿no? Y usted podrá decir, ay, que no confiaban en el Señor. No era eso. El Señor también nos ha dado inteligencia, ¿no? Hay cosas que no necesitamos, por ejemplo, preguntarle al Señor, Señor, ¿será que es tu voluntad que me quite de aquí y ahí viene el tren? ¿Verdad? O sea, es obvio, hay cosas que son obvias, que no necesitamos, y espero que no me malinterprete, no necesitamos hincarnos, Señor, ¿será que me quito de aquí y ahí viene el tren, Señor? ¿Sí o no? Y nos vamos a quedar esperando, ahí no va a pasar el tren encima. No, hay cosas que el Señor ya nos ha dado sabiduría, en las que podemos actuar rápidamente, ¿no? Y si usted ve que a su casa o se levanta la persona que nos van a perseguir, pues agarramos nuestras cosas y vámonos antes de que nos encuentren, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso no quiere decir que uno no confía en Dios. Claro que uno confía en Dios. Entonces les decía que tanto Santiago como Pedro hablan acerca de esa dispersión, de esa persecución que se estaba dando en aquellos tiempos en la iglesia. Decía yo, igualmente esta carta va dirigida a todos los cristianos que habían salido a diferentes lugares, refiriéndome a la de Pedro, por la persecución, y repito, no por voluntad propia, sino por resguardar su vida y la de su familia. Pero ¿por qué Dios permite? Sería algo que podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que nosotros pasemos circunstancias como la persecución, o las enfermedades, o muchas cosas más? Santiago, en la epístola dirigida a la iglesia que estaba dispersa, les da una palabra, les dice por qué probablemente. Entonces, si usted va conmigo ahí a Santiago
Santiago 1:1. Y le decía hace un momento, ¿por qué Dios permite circunstancias en nuestra vida? ¿Por qué? Yo contaba eso hace unas 2 semanas, o una semana que di una enseñanza en la iglesia y decía esto, comentaba esto. Yo me aparté por muchos años del Señor, viví una vida fuera del Señor muchos años, pero después el Señor habló a mi vida y yo empecé otra vez a caminar, a tratar de ir a empezar a dar mis primeros pasos de vuelta. Y me acuerdo que compré un carro, póngale que lo compré aquí, y aquí en la esquina me lo quitaron otra vez. Entonces, usted se ríe, pero ahora me río, ahora sí me río, pero en ese ratito, y me acuerdo que iba con mi hermano, caminando allá en Los Ángeles, y me dice, y yo cuando tenía ese carro, le dije, fíjate vos, le dije a mi hermano, fíjate vos que me venden un carro, le dije, pero me falta tanto dinero, le dije, entonces, pues yo creo que voy a dejar pasar la oferta. No, yo te lo presto, amigo, me lo prestas, vamos a traerlo. Y nos fuimos, alguien nos dio raya, llegamos a la casa, me lo vendían, lo compré y en la esquina me lo quitaron. Y yo estaba empezando a ir a la iglesia, empezaba a dar mis pasos otra vez, a empezar a caminar. Y me acuerdo que nos tocó hasta irnos a pie, de regreso hasta donde veníamos, como unos 15 bloques, unas 15 cuadras, 20 cuadras, se nos tocó caminar. Y me quedé callado por un buen tiempo. Y él venía a la par mía. Y yo venía pensando, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es válido, ¿no? Preguntarlo. Y recuerde que yo también estaba regresando, estaba empezando a caminar nuevamente, ¿no? Entonces yo decía, Señor, pero ahora que estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué permites esto? ¿Por qué todo lo otro? Y así quedó, ¿verdad? Yo podría decirles que renegué un poquito, ¿no? Porque mentiría, les digo que no, sí renegué. ¿Verdad? Dije, no, ahora que uno quiere hacer las cosas bien, aquí, cosas así, ¿no? Pero me acuerdo que íbamos solo para terminar esa historia, ¿no? Pero mi hermano solo me dijo, no, ya no me ves nada, ¿verdad? Y seguimos caminando, nos fuimos, pero bueno, al punto que quiero llevarlos es por qué Dios permite todas estas circunstancias. A veces uno no las entiende, pero el Señor sí nos dice por qué en su palabra. Lo que nosotros necesitamos es averiguar por qué. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación con mis hijos? ¿Por qué estoy pasando esta situación de esta manera? ¿Por qué mi trabajo me va así? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es válido poderle preguntar al Señor por qué. Pero la respuesta está aquí también en su palabra. Aquí está en su palabra la respuesta. Lo que nosotros debemos hacer es buscar lo que su palabra nos enseña. Y su palabra nos enseña que debemos aprender a confiar en Él, ¿no? Por eso dice un salmo, en todo tiempo, dice, te buscaré, en todo tiempo te alabaré, ¿no? Tiempo de abundancia, tiempo de escasez y tiempo de todo. Debemos alabar y exaltar y adorar siempre a nuestro Dios. Pero el porqué de las cosas, Santiago lo dice. Vamos a ir a Santiago 1:2. Dice, después de que le dice, da sus saludos a Santiago y les dice a los dispersos en todos lados, ¿no? Les dice, hermanos míos, les dice en el capítulo 1, verso 2, les dice, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Si usted asocia lo que yo le acabo de decir en este momento, sí, o sea, la iglesia estaba, vámonos, apúrate, vámonos por allá, yo me voy a esconder allá, y aquellos por allá. Entonces, al tiempo, Santiago se da la tarea de escribir, inspirado en el Espíritu Santo de Dios. Escribir esto, ¿para qué? Para darles un aliento a estos hombres, a estos cristianos que estaban siendo esparcidos por todo lado, ¿no? Por todas las ciudades. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira, hermano, tener sumo gozo habla de estar feliz, calmadamente, ¿verdad? Cuando usted está pasando alguna situación difícil, aquí lo que dice la palabra, tened por sumo gozo, dice, tener sumo gozo se refiere, el gozo está hablando de estar feliz calmadamente, ¿no? O sea, por ejemplo, perdí mi trabajo, usted no se va a estar matando de la risa, ¿no? Se va a estar matando de la risa que perdí mi trabajo, que le pegaron, me pegaron, no, usted no va a estar eso, sino que la palabra lo que nos dice es, estate tranquilo, calmadamente,
Y dice, les decía que su significado es feliz calmadamente, o de una mejor manera de decirlo sería descansar en el Señor. Esa sería una mejor manera de interpretar es tener por sumo gozo. Y estar feliz calmadamente es descansar en el Señor. Eso es lo que Santiago le estaba diciendo a los que estaban siendo perseguidos. Descansen en el Señor. Probablemente están pasando situaciones difíciles, probablemente mamás y papás angustiados con sus hijos, pues esperando que no les pase nada, ¿no? Entonces, pero Él les dice, estén confiando en el Señor, descansen en el Señor. Cuando os halléis en diversas pruebas, dice, descansar el Señor cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas, hermanos, habla de que puede ser enfermedades, escasez o cualquiera que sea. Seremos probados, que quiere, déjenme, aquí puse algo que no está, que me descuadró, pero bueno, dice, tener por sumo gozo es descansar en el Señor cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dice, diversas habla de que puede ser cualquier cosa. Puede ser que usted pierda su trabajo mañana, puede ser que mañana muera un familiar suyo, puede ser que pasado mañana, no sé, alguna situación, tenga algún accidente. Entonces, Santiago por eso les dice tener por sumo gozo cuando paséis por diversas. Porque no le está diciendo específicamente vas a pasar esto, no. Porque todos podemos pasar cosas diferentes. Probablemente alguno de ustedes está pasando en este momento alguna situación difícil. Probablemente yo también esté pasando, pero tal vez no es igual a la suya. Es diferente. Entonces, por eso la palabra nos dice, cuando estén pasando diferentes cosas, circunstancias de escasez, enfermedades o cualquier otra cosa que estén poniendo, descansen en el Señor, ¿verdad? Porque Él dice que es inevitable que vamos a ser probados. Entonces, cuando nos encontremos en diversas pruebas, cuando habla de prueba, hermano, está hablando de que Él va a escudriñar y examinar nuestra vida por medio de la circunstancia que cada uno de nosotros esté pasando. Por eso dice tener por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Cuando cualquiera que sea la situación, van a ser probados. Van a ser probados. Pero la prueba, escribí aquí, prueba habla de escudriñar o examinar. Podríamos decir, pero si Dios lo sabe todo, y esa es una gran verdad, Dios lo sabe todo, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Pero la prueba, hermanos, es para que nosotros escudriñemos y examinemos cómo estamos delante de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? La situación difícil que usted o yo estemos pasando no es porque Dios quiere ver cómo vamos a reaccionar. Él ya sabe cómo vamos a reaccionar. Él ya sabe. Lo que Dios quiere es que usted y yo nos demos cuenta de nuestra condición delante de Él. Que escudriñemos. Prueba en el griego habla de escudriñar y habla de examinar. Es como cuando usted o yo íbamos a la escuela y cada mes nos hacían un examen, ¿no? Nos caía mal y cada mes llegara el examen, decían, ay Dios, decía, no, ya no pierde otra vez, decía yo, ¿verdad? Entonces los exámenes, hermanos, son para poder ver en la escuela nuestra capacidad académica, ¿no? ¿Cómo estamos? El Señor también permite algunas situaciones para examinar nuestra vida, para ver cómo estamos. Si es cierto que estamos ahí, Señor, yo soy tu guerrero, tu mayor guerrero, y que aquí mis chicharrones traen contigo, Señor, y que todo lo demás, ¿verdad? Y tal vez viene la prueba y ya ni vamos a la iglesia, ¿va? Estamos metidos en la cama ahí bajo la chamada, ay Señor, pobrecito de mí, ¿va? No, el Señor permite situaciones, hermanos, no para que Él vea nuestra reacción, porque Él ya la conoce, cuál va a ser. Pero es para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos delante de Dios. Porque muchas veces decimos, no, yo confío en el Señor. No, toda mi confianza está en Él, plenamente en Él. Plenamente en Él. ¿Verdad? Pedro le dijo, no, Señor, yo contigo hasta el fin, le dijo. Y a la primera salió corriendo. Así como usted comprenderá.
No, a la primera salió corriendo Pedrito, hermanos. No pasó el examen. No lo pasó. Pero miren, hermanos, los exámenes son para pasarlos. Pero son para darnos cuenta también en qué debemos mejorarlo. Si nuestra confianza realmente no está en el Señor, es para que aprendamos a confiar más en Él. Porque cosas difíciles las vamos a pasar hasta que nos vayamos, Dios nos toca partir, hermanos. Siempre van a haber cosas difíciles que vamos a pasar cada uno de nosotros. Por ejemplo, usted aquí, en medio de su enfermedad, su confianza sigue siendo como cuando estaba saludable. O su confianza sigue siendo igual como cuando tenía ese trabajo donde ganaba mucho dinero. Porque a veces eso nos mata, hermano, nos baja totalmente. Tal vez usted puede tener un trabajo donde gana mucho dinero y se lo quitan y ya no puedo ganar lo mismo, ya no puedo poder hacer esto y lo otro. Y ya, hasta su gana de buscar a Dios se le quitó, ¿no? O cuando nos enfermamos también, de igual manera, nos enfermamos y ahí se nos quita la falsa confianza que decíamos tener en el Señor, ¿no? Y prácticamente muchas veces en la iglesia son puras emociones. Son puras emociones y de eso debemos guardarnos, hermanos. Porque el Señor quiere que aprendamos a descansar en Él, no importando la situación, y que la prueba pueda darnos paciencia, hermanos. Y como resultado también tranquilidad. Y cuando tenemos tranquilidad es porque vivimos confiados en el Señor. Déjenme se lo leo otra vez, eso me gustó. Porque el Señor quiere que aprendamos a descansar en Él, no importando la situación, y que la prueba pueda darnos paciencia. Y como resultado de la paciencia, tranquilidad. Y cuando tenemos tranquilidad es porque vivimos confiados en el Señor. Vamos a Salmos 40. Vamos al Salmo 40. Síganme al Salmo 40. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, pacientemente, dice, sígame con su vista, dice, pacientemente esperé. ¿Qué es esperar? Tener paciencia, ¿no? Por eso empieza la Biblia diciendo el salmista, pacientemente esperé. Esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Por qué? Por la paciencia, por la confianza que tuve. Se inclinó a mí. ¿Y qué dice? Y oyó mi clamor. Señor, yo quiero que tú me escuches, pero ya, Señor, mañana, Padre eterno, ya, que mañana se resuelva todo. No, debemos aprender a esperar en el Señor pacientemente, pacientemente. El problema de nosotros como seres humanos es que todo lo queremos ya. No, si me vas a regalar algo, dámelo ya, ¿verdad? Si me vas a dar esto, dámelo ya lo quiero. No, pero mira, te lo voy a traer. No, mándamelo de una vez, yo voy por él. Somos bien impacientes, hermanos. Somos bien impacientes. Pero Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. Pacientes, confiando en que Él va a hacer en medio de la circunstancia que cada uno de nosotros esté pasando. Entonces, y se inclinó a mí, dice el Salmo 40, versículo 1, y oyó mi clamor, y me hizo sacar, dice, del pozo de la, ¿qué dice? De la desesperación. Pero mira, hermano, si alguien de nosotros está pasando alguna situación que nos está desesperando, escuche lo que dice el salmista, dice la palabra de Dios. Él esperó pacientemente. Y al esperar pacientemente, el resultado fue que Dios lo libró. Dice ahí, y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. El 3 dice, puso luego en mi boca, dice, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, ¿y qué dice? Y confiarán en Jehová. Después dice el 4,
bienaventurado. Usted sabe que la Biblia cuando lo dice bienaventurado se refiere a 3 veces dichoso, ¿no? Dice bienaventurado, o sea, si le quitamos la palabra bienaventurado diría 3 veces dichoso. El hombre que puso en Jehová, dice, su confianza. Dichoso, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Por qué es bienaventurado, dichoso? ¿Por qué? Porque ha aprendido a esperar en el Señor. No es, Señor, ahorita, si me vas a dar un carro, dámelo ya mañana que me lo van a dejar aquí, Señor. Lo declaro, lo decreto. Nada, decrete todo lo que quiera, todo lo que usted quiera, pero eso no va a pasar, ¿verdad? Eso no va a pasar. No va a pasar, hermanos. ¿Entienden? Porque uno debe, miren, dice el Salmo, ahorita no me acuerdo, pero el Salmo que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Dice, entrad, dice, con acción de gracias. Buscarlo a Él con una acción de humildad, con una acción de reconocer que Él lo es todo y que nosotros no somos nada. Con una actitud de humildad, hermanos, es como nosotros debemos buscar a Dios. Si lo buscamos, llegamos a la iglesia con una mala actitud, que no queremos ver a nadie, que todos ya nos están cayendo gordos, ¿verdad? Y no, esa no es una actitud. Usted ya vino reprobado, si vino con eso, o vino reprobado, si usted desde su casa venía, es que voy a ver a ese hermano, peor si el hermano Milka va a predicar, no, peor todavía, está gordo y me cae gordo todavía, ¿verdad? Entonces, no, doblemente gordo. No, entonces debemos aprender a confiar en el Señor, hermanos, y aprender a confiar en el Señor nos dice que vamos a ser 3 veces dichosos. Somos bienaventurados, hermanos. Somos bienaventurados si confiamos en el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos cuenta de hombres que fueron probados de muchas maneras. Como Santiago se refiere al utilizar la palabra diversas pruebas, o sea, de diferentes circunstancias. Santiago lo está diciendo en nuestro tiempo, en el Antiguo Testamento, donde él cuenta, sabía que toda la iglesia estaba pasando muchas circunstancias difíciles, ¿no? Algunos probablemente por la persecución se quedaron sin comer, sin poder darle a sus hijos. Otros en su desesperación sabían que tal vez habían sido capturados y tal vez los estaban golpeando, ¿no? Tal vez estaban haciendo algo malo. Entonces Santiago sabía lo que la gente estaba pasando probablemente, pero él decía, aprendamos a descansar en el Señor, aprendamos. Miren, hermanos, la vida en esta tierra es momentánea. Es momentánea. Mire, usted no puede comparar, póngale que vivamos 90 años. No puede comparar 90 años con la eternidad. La eternidad con Él va a ser para siempre. Allá no nos vamos a morir. Y el Señor prometió llevarnos a los que confiamos en Él, a los que nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra convicción está puesta en Él. Ha prometido que hay un lugar donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Es momentáneo, hermanos. Es un tiempo momentáneo lo que estamos pasando en este lugar, en esta tierra. Estamos de pasadita. Santiago dice, si usted sigue leyendo la carta de Santiago en capítulo 3, me parece que dice que somos peregrinos y extranjeros. Somos peregrinos extranjeros, que nuestra vida es como la niebla, dice también. La mañana amanece la niebla, usted se va disipando conforme va pasando la mañana. Así es nuestra vida, hermanos. Hoy estamos, mañana ya no. Tal vez mañana ya me están cafeteando. Está bueno, todavía nos hizo reír ayer, ¿verdad? Sí, pero es que no sabemos. No sabemos. ¿Me entiende? No sabemos. Tal vez me va a estar cafeteando aquí 8 días, ¿no? Con panitos con jamón. ¿Verdad? Pero así es nuestra vida. O sea, nuestra vida no la tenemos asegurada. Decir, yo voy a vivir 200 años. No, yo voy a vivir 100. Usted no puede venir hoy y decirme, yo voy a vivir 90 años. No, usted no sabe. Usted no sabe cuánto tiempo va a vivir. ¿Me entiende? Pero el momento, si son 10, si son 20, si son 40, si son 50, yo tengo ahorita 46 años. Yo no sé cuántos años más me va a dar el Señor. ¿Me entiende? Pero los que me queden, debemos aprovecharlos en confiar en Él, en el Señor.
Entonces la palabra, les decía yo, que nos da muchos ejemplos de otros hombres también que aprendieron a confiar en el Señor, ¿no? Y son muchos ejemplos de hombres que tanto usted como yo sabemos su historia. Se va conmigo a Daniel 6, versículo 14, por favor. Daniel 6. Me dice cuando ya lo tenga ahí. ¿Ya lo tiene? Ok, Daniel 6, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Déjeme darle el contexto de esto. El contexto de esto era que vinieron unos bien inteligentes a decir al rey Darío: ¿sabes qué, rey Darío? Deberías de hacer una ley donde por 30 días nadie rece, nadie ore a otro Dios más que a ti. Había macizo, ¿no? Entonces, dice: más que a ti, Señor, más que a ti, oh rey, le dice. Y el otro, con su ego bien alto, va: si tienen razón, sí, hagamos esa ley, háganla, yo la firmo. Y vinieron aquellos, resumiéndoselo, ¿va? Vinieron, el rey Darío firmó donde cualquiera que orare o rezare, hiciera cualquier cosa dirigida a otro Dios que no fuera él, iba a morir. La cosa que estos lo habían hecho, la Biblia dice, si usted lee el capítulo 6, si quiere leerlo después, dice que estos tramaron esto para agarrar a Daniel, porque Daniel era un hombre íntegro, un hombre que confiaba en el Señor plenamente. Entonces ellos, usted no ha visto que cuando usted quiere hacer las cosas bien le cae mal a todos. En serio, cuando usted quiere hacer bien las cosas bien, ay, se santurrón. Aleluya, nada. Si supieran. Sí, tal vez si supieran lo del pasado, pero wow, ¿qué es nuestro presente? ¿Qué de nuestro presente? ¿Verdad? Mira, hermano, yo aprendí algo hace mucho tiempo. Esta frase muy corta dice que nuestro pasado, que de nuestro pasado no dependa nuestro futuro. No debe depender del pasado. Lo que está en el pasado quedó en el pasado. Nosotros ahora, que es nuestro presente hoy, debemos arreglar nuestra vida delante de Dios para que nuestro futuro sea mejor. El pasado ya no lo podemos arreglar. ¿O sí? Nadie puede regresar al pasado y arreglar lo que hicimos en el pasado. Pero nuestro presente, sí podemos aprender a confiar más en el Señor, a seguir su voluntad para que nuestro futuro sea diferente. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, estos hombres, les decía yo que hay gente que se enoja cuando se ve que, y lastimosamente en las iglesias se da, ese hermano tan santurrón, que aquí hay. Pues bueno, si Dios quiere que sigan así, uno debe aprender a tratar de vivir bien delante de Dios, a confiar más en Él, ¿no? Entonces, esto es lo que miraban estos hombres de Daniel, que Daniel era un hombre recto delante de Dios, un hombre que confiaba en Dios, y se lo querían echar, ¿no? O sea, se lo querían sacar de la jugada, por decírselo de esa manera, ¿no? En el contexto del versículo que el igual era. Entonces ahora caemos aquí después de que ya habían hecho la ley, que el rey la había firmado, y que aquellos vinieron y la agarraron en infragante a Daniel, orando a Dios, ¿no? Entonces dice el verso 14, dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió, dice, librar a Daniel, porque este rey quería a Daniel, él lo apreciaba. Y hasta la puesta del sol, dice, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres, dice, rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea que mandate a Danielito y ahorita lo echamos aquí en los leones, ¿verdad? Porque ni tú como rey la puedes quitar ya. Entonces en el 16 dice esto: entonces el rey, dice, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, le dijo. Yo me imagino, es lo que le decía hace un rato, a veces leemos la Biblia y la leemos así, bueno, ahí está, sí, Dios te libre, ya, si quiere, que te libre, que te libre. Pero hay algo ahí que dice que continuamente tú
tú sirves. Al que continuamente tú sirves. O sea, yo puedo entenderlo de esta manera. Este rey había visto muchas cosas que Dios había hecho en la vida de Daniel. Y una de ellas era hallar gracia delante del rey. Y Daniel el rey había puesto, si usted ve el contexto, el rey había puesto 120 personas para que gobernasen todo el pueblo de Persia, todo eso. Pero arriba de esos 120 gobernantes, habían 3 gobernantes que estos 120 estaban abajo de ellos, y uno de ellos era Daniel. Y dice que los 2 gobernantes que estaban arriba de los 120 tampoco querían a Daniel. Entonces se lo querían discutir, se lo querían echar, ¿va? Entonces, por eso ellos fue que hicieron esto. Pero bueno, si usted ve esto, lo que le decía en este momento es que al Dios que continuamente tú sirves, es porque el rey, sin duda alguna, había visto lo que Dios hacía en la vida de Daniel y cómo Daniel confiaba en Dios. Ahora una pregunta es, ¿la gente ve eso en nosotros? Que nosotros confiamos en Dios. ¿Cómo nos ve nosotros? ¿Cómo nos ve la gente que nos conoce afuera? La gente que no conoce a Cristo, ¿cómo nos ve? Gente que amamos a Dios, gente que confiamos en Él, gente que estamos tratando de vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. ¿O cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo lo ven a usted? ¿Cómo me ven a mí? Eso debemos preguntarnos, y por eso Santiago decía que todos vamos a ser sometidos a pruebas, o sea, escudriñar, nos van a examinar. Dios va a permitir muchas cosas para que nosotros veamos lo que realmente tenemos dentro. Si es confianza o si es emoción, lo que realmente está gobernando nuestra vida. Si es emoción, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pero si es una convicción, si creemos, si es confianza, si es una seguridad puesta en el Señor, todo va a estar bien. Porque vamos a aprender a confiar en Él. Entonces dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, dice. Les decía hace un momento, se cuenta muy fácil, pero pensemos un momento cómo iba Daniel cuando caminaba a ese lugar donde estaban los leones. Cuando usted le dicen, ahorita vamos a ir a meter a un santo de esos leones, usted va pensando que se va a morir, porque ¿qué va a hacer con los leones? O es cuando le dicen a uno, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer, lo primero que uno piensa, me voy a morir. Bueno, si a usted le dicen, usted tiene cáncer, lo primero que piensa, lo primero que estoy seguro que le va a pasar por su cabeza o a mí es, no, ya me tocan colgar los tenis, me van a tocar, ya pues ya, me voy a morir de plano, ya es todo, ¿no? Entonces, dice que Daniel, le decía yo, pensemos por un momento cómo iba Daniel cuando caminaba hacia ese lugar donde estaban los leones. Yo en lo personal, me imagino que Daniel pudo haber pensado, dicho tranquilamente, descansando en el Señor: bueno, Señor, si es mi hora de partir, a ti sea la gloria. ¿Se imagina cuál hubiera sido el resultado? Y yo estoy especulando esto, ¿no? O sea, por eso le digo lo que yo pienso. Usted puede pensar lo que usted quiera. Es como yo lo veo, porque digo yo, si Daniel hubiera ido, no, Señor, si yo te sirvo, ¿y por qué a mí me están mirando? Ya me van a mandar ahí, ¿por qué? Mejor ni te hubiera servido. Mejor hubiera hecho esto, no estuviera en este. Porque sí, no, si él no hubiera servido al Señor, no hubiera estado en ese problema. Pero por servir al Señor, él se encontraba en ese momento pasando eso. ¿Me entiendes? Entonces, si él hubiera sido otro, tal vez hasta, no sé, sí se lo hubieran comido los leones, digo, ¿verdad? Pero no, yo me imagino que él iba tranquilamente, descansando en el Señor, como dice Santiago, tener por sumo gozo cuando seamos pasados por diversas pruebas. Daniel sabía que probablemente su muerte había llegado y que era hora de partir con el Señor, pero iba tranquilo, confiando de que si moría iba a un mejor lugar. Por eso nosotros no debemos tener miedo, hermanos, cuando nos vaya a tocar partir.
si el Señor nos lo permite, pues algunos probablemente muramos tal vez de alguna enfermedad, algunos tal vez de accidente, algunos de no sé, pero de la manera que sea, pues vivir confiado en el Señor, ¿no? De alguna manera vamos a morir, ¿sí o no? De alguna. Entonces, pero vivir confiando en el Señor, Señor, pues si vaya mi hora, pues, gloria a Dios. Ahorita te veo ya. Ahorita te miro. Entonces, vivir confiados en Él, hermanos. Y Daniel, yo me lo imagino, lo que no iba ni agachado, sino que iba tranquilo, tranquilo. Entonces, Daniel 6:18 dice ahí, sigamos, dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, dice la palabra, llamó a voces a Daniel con voz triste. Porque él se imaginaba que pues no, que me van a estar contestando Danielito ahorita, ya se lo echaron, nada de verdad, haciendo tener los huesitos, los dientes, los leones ahí. Se lo haber imaginado pues que ya había pasado mejor vida Daniel, ¿no? Entonces, dice, y acercándose al foso, llamó voces a Daniel con voz triste, le dijo, Daniel, estas cosas son las que uno debe poner mucha importancia, mi hermano. Dice Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Sí escucha eso? Lo leemos bien fácil, pero oiga cómo el rey se dirige a Daniel. Dice, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Dice, te ha podido librar de los leones. Pregunta al rey, ¿no? Cuando pasamos por momentos difíciles como la muerte de un ser querido, cosas realmente fuertes, las personas cercanas a nosotros están a la expectativa de cuál será nuestra reacción a lo que estamos pasando, hermanos. Va a ser a la expectativa. No dice que confiaba en Dios, pues. Mira cómo está. Mira cómo está ahí. ¿Y dónde está la confianza? Es importante confiar en todo tiempo, hermanos, en el Señor. Entonces dice el rey, siervo del Dios viviente, es el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Oiga, el 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, dice, envió a su ángel, él cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. No me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión, oigan bien lo que dice la Biblia, ninguna lesión, ninguna, se halló en él. Y esto me gusta mucho. Termina diciendo, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Es necesario que nosotros también, hermanos, imitemos estos ejemplos de confiar en el Señor. ¿Saben por qué? Porque van a venir momentos difíciles donde vamos a sentir que el mundo entero se nos viene encima. Pero si estamos agarrados de la mano del que hizo el mundo entero, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, hermanos. ¿Pueden los cristianos tener poca confianza en el Señor? ¿Puede haber cristianos que tengan poca confianza en el Señor? ¿Sí o no? ¿Sí? Vámonos a Mateo. Ya voy a terminar, hermano. Téngame paciencia unos 50 minutos más. Mateo 8:23. Ya voy a terminar, hermanos. Mateo 8:23. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, y entrando en la barca,
sus discípulos le siguieron. Dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice, estaba hablando del Señor Jesús. Y los discípulos dice que iban en la barca, subieron a la barca y dice que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Tal vez en este momento ninguno de nosotros esté pasando por una tempestad, pero yo le aseguro de que va a llegar. Yo se lo aseguro. En serio. Le aseguro que va a tener problemas. Va a pasar circunstancias difíciles. Sí las va a pasar. Sería mentiroso si le digo, no, porque usted es cristiano y los hijos de Dios no pasamos nada. ¿Verdad? No, aquí no hablamos esas mentiras. ¿Verdad? No. Sí va a pasar. Sí se va a enfermar. Sí puede perder su trabajo. Sí va a pasar situaciones difíciles. Sí las va a pasar. Sí las va a pasar. Puede que usted diga, no recibo, ¿verdad? Así decíamos hace 30 años. No recibo. Le decía. No, mira, es que te va a pasar. No recibo. Antes sí lo creía, pero ahora ya no. Digo yo, no es eso, nada, que no, yo no recibo. Aunque lo que diga va a llegar, aunque diga no recibo, lo diga va a llegar, o tal vez aquí alguien está pasando por alguna tempestad, ¿no? Alguien está pasando algún momento difícil en su vida, ¿verdad? Algo que está quejando su vida. Pero el Señor, hermanos, debemos aprender a confiar en Él. Y los discípulos, yendo con el Señor, es un ejemplo bien claro este, hermanos. Por eso les digo, debemos, cuando leemos la palabra de Dios, debemos tener tanto cuidado a lo que estamos leyendo, porque dice que se subieron a una barca, ¿con quién? Con Jesús. Jesús iba ahí. Y Jesús yendo ahí, se levantó una tempestad. Entonces que me digan que no pasa, con el Señor no hay problemas. Claro que sí hay. Dios las permite. Dios las permite para edificación de nosotros. Entonces, dice el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Pero ese Señor, sálvanos, no crean que era, hey, Señor, Señor, hey, Señor, mira, levántate, mira lo que está pasando afuera. No, es que llegaron y, Señor, mira que no te despiertas, no miras que nos vamos a hundir, porque dice que las olas pasaban la barca, ¿no? Y el Señor, tranquilamente, dormía. Pero que ellos sentían que el mundo se les venía encima. Yo tengo algo, a mí el mar, yo le tengo respeto al mar, hermanos. Yo le tengo respeto al mar, déjame decirle, porque yo digo que si me caigo ahí, seguro ahí hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué, ¿verdad? Parezco Cuamamba, pero ya, si me toca nadar unas 100 millas, sí, ya no. 99 todavía, pero 100 ya no. No, pero no, les digo yo, o sea, yo le tengo respeto, yo tengo cierto temor al mar, porque yo digo, no, pues no sé nadar muy bien, entonces ya, no, seguro que ahí me quedé, ¿no? Bueno, entonces estos hombres estaban, dice, Señor, sálvanos que perecemos. Esos amigos sentían, esos discípulos sentían que ya se iba a quedar, había llegado su hora, pero el Señor dormía todavía. Podemos pensar que todo está perdido o que no hay manera de salir de la situación y no vemos por dónde pueda venir la salida, pero nos dice que confiemos en Él. El Señor sigue diciendo, confía en mí. Mateo 8:26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis? Oiga lo que dice, hermano. Si los dice, y si se lee su Biblia, se lo está diciendo con signos de interrogación. Dice, Él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Eso a mí me dice que hay hombres que no tienen totalmente su confianza en el Señor. Y ahí andaban con el Señor. Ahí andaban. Pero estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo a confiar en Él. Así como usted conmigo. Aprendemos a confiar en Él. Si usted ahora confía en el Señor, probablemente hace 20 años no era así. Usted empezaba probablemente a confiar en Él. Pero conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos aprendiendo a confiar cada día más en Él. ¿Verdad? Entonces, nosotros ahora, cuando usted conoce al Señor ya más y más, y su confianza crece, cuando viene una tempestad, dice,
Usted no decir, ay Señor, ayúdame, sino que, Señor, ¿qué me quieres enseñar ahora? Debe ser nuestra pregunta, Señor, estoy pasando esto que viene, ¿qué me quieres enseñar ahora? ¿Verdad? Y decirle, Señor, abre mi oído para escuchar tu voz. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo de mí? Porque dice la Biblia, dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Todas, buenas o malas, todas las cosas sirven para bien, hermanos, todas. Entonces, les dice el Señor, hombres de poca, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Al igual que el rey Darío y todos los que vieron cómo Dios ayudó a Daniel, se han de haber maravillado al ver cómo Dios había tenido cuidado de Daniel. Y cómo los discípulos también se maravillaron de ver cómo Jesús había calmado la tempestad. De igual manera, hermanos, confiemos en el Señor y Él obrará a nuestro favor o nos enseñará lo que debemos de hacer. Confiar, hermanos, confiar. Tal vez enseñanzas como estas, tal vez ya las ha enseñado, las ha visto usted hace mucho tiempo, pero el Señor siempre nos habla por algún motivo. Vuelve a escuchar enseñanzas como estas de que aprendamos a confiar más en Él. Probablemente porque todavía nos falta confiar más en Él. Hebreos 11:1, hermanos, regresemos a la cita, ya estoy terminando. Es pues la fe, dice, les repito, fe es creer y confiar. De la fe que está hablando aquí el escritor de Hebreos. Dice después la fe, creer y confianza. La certeza es tener la seguridad de lo que está creyendo y de lo que está confiando. Y la convicción es algo que usted esté convencido que va a pasar, pero que usted no sabe de dónde, pero va a pasar. Daniel no se esperaba de dónde iba a venir su socorro. Daniel fue metido al maíz y dijo, bueno, ¿y ahora qué? Pero Daniel vio al ángel del Señor. Él lo vio, pero Daniel no se lo esperaba, pero él vio la mano de Dios en su vida. Yo sé que usted también ha visto la mano de Dios en su vida en algunas circunstancias, pero debemos aprender a confiar más en Él, hermanos. Entonces, termino con esto, hermanos. Entonces, la fe es creer y confiar, la certeza de estar seguro de que Dios obrará y tener ese convencimiento que aunque no sabemos cómo vendrá la respuesta, solo nos tocará esperarla. Estar plenamente convencido de que Dios nos va a ayudar, hermanos, cualquiera que sea la circunstancia que usted está pasando, hermanos. Y en medio, hermanos, de nuestros problemas, en medio de nuestra enfermedad, la gracia del Señor nos va a sostener. Hace un momento cantábamos, tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Dios permite las cosas con un propósito, hermanos. Esas palabras las dijo, el Señor le decía a Pablo, bástate mi gracia. Dijo Pablo 3 veces, le he orado al Señor 3 veces. Y las 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia. Pero después Pablo entendió por qué Dios había permitido esa enfermedad en su vida. Dijo, porque me fue dado un aguijón en mi carne, dice, para que las revelaciones no me exaltaran, para que su ego no creciera. Le fue dado un aguijón. Tenía un propósito. Que Pablo no dijera, yo soy el superapóstol. Y todo, hermano, lo que nosotros pasamos es con un propósito. Que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Señor, en esta hermosa tarde, Señor, ya te damos gracias. Gracias por habernos permitido estar en este lugar, Señor, para cantarte, para adorarte, para decirte lo grande
lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Queremos vivir vidas confiadas en ti, Señor. Que nuestra esperanza siempre venga de ti, Señor. Es el anhelo de nuestra vida y que seamos pacientes, Señor, en cada una de las circunstancias que estemos pasando. Yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos aquí esté pasando algún momento difícil en su vida, yo te pido que le ayudes, Señor, que le guardes, que des ese aliento, Señor, ese ánimo, esa fortaleza que su vida necesita. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a confiar más en ti. Tú lo eres todo para nosotros, Señor. Gracias por todas las enseñanzas que tú nos has dejado a través de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos escucharlas, pero no solamente escucharlas, Señor, sino entenderlas, y no solamente entenderlas, sino ponerlas por obra, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, hermano.